Muy buenas tardes estudiantes, el día de hoy voy a compartirles con ustedes un pequeño video sobre la aplicación del teorema del seno y del coseno. Recordemos que la aplicación del teorema del seno y el coseno en este momento lo estamos trabajando con triángulos oblicuángulos. Sin embargo, para aclarar ciertas dudas que se han presentado, este teorema también se puede trabajar con los triángulos rectángulos. Pero pues en el triángulo rectángulo nosotros tenemos y conocemos las razones trigonométricas para solucionar triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Por esa razón estamos utilizando el teorema del seno y el coseno solo para triángulos oblicuángulos en este momento. Entonces vamos a empezar con la aplicación del teorema del seno y de una vez vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Entonces el ejemplo dice así: un águila vuela sobre un prado plano y despejado. Desde allí se observan dos ratones con un ángulo de depresión de 32 grados y 48 grados respectivamente. Los ratones están a 2 kilómetros del uno del otro. ¿Cuál de los dos ratones está a menor distancia del águila? Hay algo que ustedes deben de tener en cuenta en este tipo de problemas, es que algunas veces van a seguirles mencionando el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Recordemos que un ángulo de depresión es cuando estamos observando algo con nuestra mirada hacia abajo. En este caso el águila está observando, está volando y está observando a los dos ratones. Pero en otros problemas no nos van a mencionar el ángulo de depresión o elevación. Yo tengo que intuir qué tipo de ángulo es. Entonces lo primero que debemos hacer, al igual que en los problemas de triángulos rectángulos, en este caso es hacer el dibujo. Y al hacer el dibujo tenemos lo siguiente. Tenemos que hay un águila que está volando y ella está observando dos ratones, uno con un ángulo de depresión de 32 grados y el otro ángulo de depresión de 48 grados. Y los dos ratones están a una distancia de 2 kilómetros. Si ustedes ven lo de color verde, en lo de color verde es como si se formaran dos triángulos rectángulos, pero yo no voy a trabajar con esos dos triángulos. Yo voy a trabajar con el triángulo que se forma entre lo verde y la distancia que hay entre los dos ratones, que es 2 kilómetros. Este 32 grados que está de color verde yo lo puedo pasar para este lado de 32 grados negro porque son ángulos alternos internos. Lo mismo del 48 grados con 48 grados. Al tener ya el dibujo, pues yo ya puedo decidir en este caso con qué teorema trabajar. Porque voy a trabajar con el teorema del seno. Porque recordemos que para utilizar el teorema del coseno yo por lo menos debo conocer dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. En este caso no puedo hacerlo por el teorema del coseno por esa razón. Lo que voy a hacer es hallar el tercer lado, el tercer ángulo, para poder aplicar el teorema del seno y tener una razón completa o una fracción completa. Entonces hallemos el ángulo A. Ustedes saben que para hallar el ángulo A, pues la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces cojo 180 grados, lo resto con 48 y lo resto con 32 grados, que son los ángulos que están acá. Y eso me daría 100 grados. Entonces ya tengo mi tercer ángulo, que en este caso sería 100 grados. Vamos a hallar la distancia del ratón 1 al águila. Del ratón 1 al águila. En este caso yo debo utilizar una razón que esté completa. En este caso voy a utilizar a sobre seno de A y la incógnita. En este caso voy a llamarle ratón 1 al que está de amarillo, es decir, la distancia B. Y eso va a ser B sobre seno de B, porque es la incógnita que debo hallar. Al reemplazar los datos, pues yo tendría que A es igual a 2 sobre seno de A, que en este caso sería seno de 100 grados, igual a B sobre seno del ángulo B, que en este caso sería 48 grados. Multiplico en X y tendría la multiplicación de 2 por seno de 48, equivalente a B por seno de 100 grados. Hago esta multiplicación en la calculadora primero, 2 por seno de 48 y eso me da 1.4862, equivalente a B por seno de 100. Como el B está multiplicando a seno de 100, lo paso a dividir y me quedaría que B es igual a 1.4862 dividido en seno de 100. Algo que ustedes deben de tener cuidado en su calculadora. Algunas calculadoras, cuando yo digo 3564, le coloca coma al 3 y esa coma significa milésimas, entonces no tengan cuidado con eso. Si dicen 3566.64
Acá, cuando yo 2 por seno de 48 específicamente no me da 1.4862, ¿listo? Al hacer esta división de 1.4862 dividido en seno de 100, eso me da que B es igual a 1.509 kilómetros. Entonces, esa sería la distancia del primer ratón, del ratón 1 hasta A. Vamos a hallar la distancia del ratón 2. Para hallar la distancia del ratón 2, pues voy a seguir con el mismo con el que conozco A sobre seno de A. Y pues voy a utilizar el que tiene la incógnita, C sobre seno de C. A sobre seno de A. Acá algo importante es que yo hubiera podido utilizar también B sobre seno de B porque lo conozco completo. Pero voy a seguir haciéndolo con el primero que conocemos. Entonces A es 2, seno de A es 100, la incógnita es C sobre seno de 32, que es el ángulo C. Multiplico en X y me quedaría 2 por seno de 32, equivalente a C por seno de 100 grados. Multiplico 2 por seno de 32 en la calculadora y si ustedes se dan cuenta y lo hacen en su calculadora, eso da 1.0598, equivalente a C por seno de 100. Y C por seno de 100 lo dejo como está. Como el C está multiplicando a C en seno de 100, este C en seno de 100 lo paso a dividir. Y me quedaría que C es igual a 1.0598 dividido en seno de 100. Entonces tenemos que la división de 1.0598 dividido en seno de 100 es igual a 1.076 kilómetros. C es igual a 1.076 kilómetros. Si yo comparo estas dos distancias que acabé de hallar, la de B con C, pues puedo concluir que el ratón 2, este, es el que está más cerca al águila. Probablemente el que se coman primero, 1.076 kilómetros. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Un avión vuela entre dos ciudades A y B que distan de 75 kilómetros entre sí. Las visuales desde A y B hasta el avión forman un ángulo de 36 y 12 grados con la horizontal. Calcula las distancias en las que se encuentra la ciudad A y B del avión. Si ustedes se dan cuenta, en este problema no me están hablando de ángulo de elevación ni de depresión, pero pues yo tengo que intuir qué tipo de ángulos son 36 y 12 grados. Es como si desde las ciudades estuvieran observando el avión, por esa razón pues serían ángulos de elevación. Y este sería mi dibujo, tengo la ciudad A y B, una con un ángulo de 36 grados, la otra con un ángulo de 12 grados que están observando el avión y la distancia entre A y B es de 75 kilómetros. ¿Qué me piden hallar? Pues la distancia de A a C y la distancia de B a C. Eso es lo que voy a hacer. Entonces primero hallemos el ángulo C porque lo puedo hallar. Entonces A más B más C es igual a 180 grados y C es igual a 180 grados menos 36 grados menos 12 grados. C es igual a 132 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mirar qué es lo que debo utilizar. Debo utilizar una que tenga completa y utilizar donde tengo la incógnita. ¿Cuál tengo completa? Pues tengo a C completa, ¿no? C, que en este caso sería 75 kilómetros, y el ángulo C. ¿Y cuáles voy a utilizar? Pues las incógnitas, en este caso A sobre seno de A y B sobre seno de B. Al hallar A sobre seno de A igual a C sobre seno de C, porque es la que tengo completa, voy a reemplazar A sobre seno de 36 grados es igual a C, que es 75 sobre seno de 132, multiplico en X, quedaría A por seno de 132 igual a 75 por seno de 36. Hago esta multiplicación primero, 75 por seno de 36, y eso me da 44.08. Como el seno de 132 está multiplicando, lo paso a dividir y quedaría 44.08 dividido en seno de 132. Y eso me da que la distancia A, este lado A, equivale a 59.32 kilómetros. Quiere decir que la ciudad B mayúscula hasta el avión equivale a eso. Y pues para hallar el lado B utilizo la que está completa, ¿no? C sobre seno de C. Reemplazo en la fórmula, entonces quedaría B sobre seno del ángulo B, que es 12 grados, 75 sobre seno de C, que es 132 grados, y multiplico en X. B por seno de 132 y seno de 12 grados por 75. Hago primero la multiplicación de
del seno de 12 por 75 y eso me da 15.59. Como el seno de 132 está multiplicando a b, lo paso a dividir y quedaría 15.59 dividido en seno de 132. Entonces la distancia o el lado b, en este caso el lado b, equivale a 20.98, que es la distancia desde A hasta C, 20.98 kilómetros. Eso con respecto al teorema del seno. Ahorita miremos la aplicación del teorema del coseno y es similar. Simplemente es leer el problema, hacer el dibujo y mirar y utilizar la fórmula. Dice un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición, desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de él respecto a los otros edificios, 180 metros y 210 metros respectivamente. También sabe que el ángulo formado con los dos edificios y su posición actual A es de 39.4 grados. ¿A qué distancia hay entre los dos edificios? Entonces tengo un ingeniero, él está a una distancia de 180 metros de este edificio y otra distancia de 210 metros de este edificio. Y se forma un ángulo entre esos dos de 39.4 grados. ¿Por qué el teorema del coseno? Pues porque el teorema del coseno lo puedo utilizar si conozco dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Acá, pues como le llamé A, debo utilizar la fórmula del lado A porque eso es lo que me están pidiendo, la distancia de los dos edificios, un lado. Reemplazo en los lados 180 metros al cuadrado más 210 metros al cuadrado menos 2 por 180 por 210 por coseno de 39.4. Y al hacer las potencias pues daría 32.400, 44.100 menos la multiplicación de 2 por 180 por 210 da 75.600 por coseno de 39.4. Hago esta multiplicación 75.600 por coseno de 39.4 y da 58.418.65. Luego hago la resta 76.500 menos ese valor y me da 18.081. Como necesito quitar este 2, saco la raíz cuadrada a cada lado de la igualdad y le saco la raíz cuadrada a 18.081, y eso me da 134.46, que es la distancia. Lo único que me están pidiendo ahí es la distancia y queda hallada. Ahora tengo el siguiente, dos barcos salen de un puerto A la misma hora con rumbos distintos formando un ángulo de 110 grados. Al cabo de 2 horas el primer barco está a 34 kilómetros del punto inicial y el segundo barco a 52 kilómetros de dicho punto. En ese mismo instante, ¿a qué distancia se encuentra un barco del otro? Entonces mire, punto inicial, salen los dos barcos, uno 52 kilómetros y el otro 34 kilómetros. Los dos forman un ángulo de 110 grados y tengo que hallar esta distancia de color rojo. En ese caso la llamé lado A. Y lo mismo, reemplazo en la fórmula, entonces me quedaría 34 kilómetros al cuadrado, 52 kilómetros al cuadrado, menos 2 por 34 por 52 y coseno de 110 grados. Hago las potencias y me quedaría 1156 más 2704 menos 3536, que es la multiplicación de 2 por 34 y por 52. Todo multiplicando por coseno de 10 grados. Ahorita cuando ustedes hagan esta multiplicación en la calculadora les va a dar un número negativo. ¿Por qué les da negativo? Porque el coseno se pasa de 90 grados. Y me quedaría de la siguiente manera. 1156 más 2704 daría 3860 kilómetros cuadrados. Y menos por menos daría más. 12.209.38 kilómetros es la multiplicación de esto, pero da negativo. Debo multiplicar los signos y me quedaría 3860 más 1209.38, hago esa suma y me daría 5069.38. Saco raíz cuadrada a cada lado de la igualdad para quitar este 2, cancelo el 2 de la raíz con este 2 y le saco la raíz cuadrada a 5069.38 kilómetros. Al sacar la raíz cuadrada, pues me quedaría que la distancia A, es decir, la distancia entre los dos barcos, es de 71.19 kilómetros. La intención de estos problemas, chicos, es saber hacer el dibujo y después de hacer el dibujo decidir si lo resuelvo por el teorema del seno o del coseno y reemplazar en las fórmulas pertinentes los datos. Cualquier pregunta, estoy atento a contestarla. Muchas gracias.